A reading from the beginning of Lectura del comienzo del profeta Jonás. This is the word of the Lord. Jonás ben Amittai recibió la palabra del Señor. Set out for the great city. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, Their wickedness y proclama en ella: before me. su maldad ha llegado hasta mí. Tarshish, Se away. levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, bajó a Jafá y encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. However, Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. then the mariners Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. to lighten the ship Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. the captain. El capitán se le acercó y le dijo: What are you doing asleep? ¿por qué duermes? Rise up. Levántate e invoca a tu Dios. Perhaps God will give Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Then they said to one another, Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. this misfortune. So they cast lots. Echaron suertes Thus singled out. y la suerte cayó sobre Jonás. Tell us, they said. Le interrogaron: What is your dinos, business? ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? Jonah ¿De answered, qué pueblo I eres? am a Hebrew. Él les contestó: soy un hebreo. Adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Now the men were seeking Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? They knew Pues that he was comprendieron que huía del Señor por lo que él le había declarado. They asked, Entonces le What shall we preguntaron: do with you? ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? For the sea was growing Porque el more. mar seguía embraveciéndose. Jonah said to them, Él contestó: Pick me up, levántenme y arrójenme al and mar, it may quiet y down. el mar se Since I know it se is las because of me aplicará. that this Pues sé violent que storm por mi has come culpa upon you. les sobrevino esta terrible Still the tormenta. men rowed hard, Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no the podían, sea grew ever porque el mar more. seguía embraveciéndose. Then they cried to the Lord, Entonces invocaron We al beseech Señor you, diciendo: let us Señor, not perish for que taking no this man. merezcamos por Do culpa not de este charge us hombre. with shedding No nos innocent hagas blood, responsable for you, de Lord, una sangre have done inocente. as you saw. Tú eres el Señor que obras como quieres. Then they took Jonah and threw him into the Levantaron sea. pues a Jonás y lo arrojaron al The mar, seas y raged. el mar se calmó su cólera. Struck with great Y fear, temieron mucho al they Señor offered aquellos hombres. sacrifice and made vows. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Sent a El large Señor fish, envió un gran pez al que se comiera a and Jonah Jonás, remained in the y belly of estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches From the seguidas. belly of the fish, El Jonah Señor dio orden al prayed pez to the Lord his y God. vomitó a Then Jonás the Lord commanded the fish en tierra firme. upon the shore. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, You Señor. rescue my life. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Out of my distress, En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. my voice. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. For you cast me into the deep, Me arrojaste a lo profundo, en alta mar. and the flood Me enveloped rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Then I said, Yo dije: vanished. me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. When my soul fainted, Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. There was a scholar of the En law aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesus said to him, Él le "What dijo, is written in ¿qué the está law? escrito en la How do ley? you read it?" ¿Qué lees en He ella? said and replied, El "You letrado shall love the Lord contestó, your God amarás with al all your Señor tu heart, Dios con todo with tu all your corazón y being, con toda tu with all your alma y con strength, todas tus and with fuerzas all your y might, con todo tu and ser, your neighbor as yourself." y al prójimo como a ti mismo. He replied to him, "You have Él le dijo, answered bien correctly. dicho, Do haz this esto and y you will live." tendrás la vida. But because he wished to Pero el letrado, justify queriendo himself, aparecer como said to justo, preguntó a Jesus, "And Jesús, who is my ¿y neighbor?" quién es mi prójimo? Jesus replied, Jesús "A dijo, man fell un victim to hombre bajaba de robbers as he Jerusalén a went down Jericó, from cayó Jerusalem en to manos de Jericho. unos bandidos que They lo stripped him desnudaron, lo naked molieron a and went palos y off, se leaving marcharon him half dejándolo medio dead. muerto. A priest happened to Por be going casualidad, down un the road, sacerdote bajaba and por when he aquel saw camino him, y he al verlo passed dio un by rodeo on y the pasó opposite de side. largo. Likewise, a Y lo Levite mismo came hizo to un that levita, place. que llegó a When he aquel saw sitio, him, al he verlo passed dio un by on the rodeo opposite y side. pasó de largo. But a Samaritan Pero un traveler came samaritano que along iba the de way viaje llegó a donde after estaba él y passing. al verlo le dio He lástima. approached the Se victim, le acercó, poured oil le and vendó wine las on his heridas wounds, echándole and aceite bandaged y them. vino y Then montándolo he lifted him up en on su his own propia donkey, cabalgadura, took him to an lo inn, llevó a and cared una for him. posada y lo cuidó. The next day he Al took día out 2 siguiente silver coins sacó and 2 gave them to denarios him, y dándoselos with the al posadero le instruction, dijo, "Take care of him. cuida de él, If you spend more y lo on que me than I gastes de have más given you, yo te lo so I will pagaré pay a you la on my way vuelta. back." Which of these three ¿Cuál de men, in your estos tres opinion, te was parece que se worthy to portó the como robbers? prójimo del que cayó en manos de los He bandidos? answered, "The one who El treated me letrado with contestó, mercy." el que practicó la Jesus said to misericordia him, con él. "Go and do Díjole likewise." Jesús, anda, haz tú lo Verbum mismo. Domini. We hear about the reluctant prophet Jonah in our reading today. Escuchamos acerca del profeta Jonás el día de Dios, cuando Dios le dice que This wasn't just a city of predique people who arrepentimiento en la didn't know ciudad de the Nínive. Lord or who had Es un recently pueblo que no strayed from Him, solamente se había alejado del Señor but it was y the se habían capital vuelto duros de city of corazón, Israel's sino que era enemies, la the ciudad Assyrians. capital del This enemigo de opposed Israel, them los to God. asirios. Y They didn't want to eso see le them causaba repent and rechazo to a be Jonás. forgiven by Él God. no quería que se They arrepintieran y didn't que want to Dios los see them perdonara. be the No recipients quería of God's verlos mercy and to be ser punished by God. recibidores de las They bendiciones de preferred Dios. God to punish them, to Prefería que Dios destroy los Israel's castigara enemies. y que And so destruyera a he los fled from enemigos de his Israel. call. Así que Instead of huye heading de su east llamado. toward Y en lugar de Nineveh ir al to die oriente his hacia faithfully to Nínive, this mission, he fled west, as huyó far as he hacia el could, oeste, lo más as lejos far que as possible pudo. in the opposite direction from the Lord's command. And that's how it's described in our reading. Y así es como se He fled describe en and found a nuestra ship lectura. and went on a journey Huyó, away from subió a the un Lord. barco y We navegó really lo más can run lejos away que from the pudo del Lord, Señor. Pero uno no no puede matter how huir many del times Señor we ni try. esconderse de Dios, por Psalm más que uno 139, trate. Psalm El Salmo 139 reminds us of 139 this. nos recuerda Where shall esto I go from cuando your spirit? escuchamos, ¿a dónde iré Where shall I de tu flee from your espíritu? ¿O a presence? dónde If I huiré de tu ascend to heaven, presencia? you are there. Si haciendo el If I cielo, make estás my ahí. bed in Sheol, you are Si there. hago If I mi take cama the en Sheol, wings of the estás ahí. morning and dwell in Si the tomo uttermost las alas de parts la of the mañana sea, y me even voy a there your hand lugares shall más lead me, recónditos del mar, and your right incluso hand ahí shall estará tu hold me. mano, tu diestra me If I say, sujetará. let only darkness cover me, Si, and the light si about me dijo be night, a la then oscuridad the cúbreme darkness is solamente, not dark to you. incluso la oscuridad no es The night oscuridad para is ti. as bright as the La day, noche es for como si fuera tan darkness is brillante as como light el with día, you. pues la oscuridad es como si fuera la luz Commenting on this contigo. passage, St. Y al Jerome comentar sobre told us este so a pasaje, few days San ago. Jerónimo
a quien celebramos hace poco, comentó que el escape, la huida de Jonás, puede leerse como una metáfora general por la manera en que el hombre huye de la presencia de Dios y se sumerge en las cosas de este mundo cuando ha roto sus mandamientos. Las tormentas del infortunio le llevan a recordar la presencia de Dios y a regresar a de quien buscaba huir. Y quizás sea también así en nuestras propias vidas. Dios permite una tribulación para que nos despierte, para que regresemos a Él. Esa gran tormenta y el peligro en el mar fue un medio para que Jonás se arrepiente y regrese al Señor. Después de admitir su pecado y de ser echado por la borda, Dios permite que Jonás fuera tragado por un gran pez o una ballena, donde permaneció 3 días y 3 noches antes de ser devuelto a la costa, a tierra firme, y, y recibir la oportunidad de empezar una vida nueva. Y por supuesto, el Señor alude a Jonás cuando dice que Jonás estuvo en el estómago de la ballena 3 días y 3 noches, y de la misma manera el Hijo del Hombre deberá estar en la tierra, hablando acerca de su propia muerte y resurrección. Y en el Salmo de hoy, eso es parte de la oración de Jonás desde el estómago de la ballena, y dice que va a otro mundo, al Sheol, al lugar de los muertos. Así que está elevando su voz a Dios, pidiéndole que le escuche a pesar de haber muerto. De cierta manera, habría de ser resucitado y devuelto a tierra firme para continuar su misión. Y en el Evangelio de hoy, un estudioso de la ley trata de poner a prueba al Señor, haciéndole una pregunta muy importante. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le da la vuelta a lo que dice y le responde diciendo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y se refiere al Deuteronomio cuando dice que debe amar a Dios con todas sus fuerzas y todo su corazón y amar a su prójimo como a sí mismo. Y él continúa y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y él le dice que algo que escuchamos en el Sermón de la Montaña, que uno debe amar que la enseñanza que habían recibido hasta ese momento era que debían amar al prójimo y odiar al enemigo, pero el Señor le dice, le, le cuenta la parábola del buen samaritano, explicando que todos son nuestro prójimo. Como San Juan diría en su primera carta, Dios se hizo uno de nosotros para salvarnos a pesar de nosotros ser enemigos de Dios. Quiso salvarnos y debemos imitar a Jesucristo en su amor sacrificado por todos los demás. San Agustín y todos los otros que vemos hoy en día comentaron acerca de esta parábola de que todos somos prójimos del buen samaritano y que a pesar de estar todos malheridos por las trampas del diablo, hemos sido dejados tendidos al lado del camino con nuestras almas malheridas y medio muertas. El sacerdote y el levita que pasan por el lado representan la alianza antigua, la- representan su incapacidad de restaurar al hombre a la vida nueva. El Señor mismo representa al buen samaritano que tuvo compasión de nosotros en nuestro estado miserable. Como sabemos, los samaritanos eran considerados extranjeros y el Señor vino desde muy lejos, desde el cielo, y Él se acerca a la víctima, como leemos en el Evangelio. Él es el que se acerca a nosotros y se hace uno de nosotros y nos rescata de la muerte y nos lleva a la posada de la iglesia para descanso y sanación a través de los sacramentos. El Señor quiso que la iglesia fuese un lugar de seguridad y de sanación y proporcionó todo lo necesario para nuestra salvación.
para cuidar de nuestras almas en la iglesia y da instrucciones a la iglesia de que cuide de las necesidades, en especial las espirituales, de los hombres, hasta que vuelva, hasta que regrese de su viaje, hasta su segunda venida. Y al final del Evangelio de hoy, el Señor menciona la misericordia que el samaritano mostró a su prójimo, diciendo, hagan esto y tendrán vida. Vayan y hagan lo mismo. Así que oramos pidiendo la valentía y fortaleza para poner en práctica lo que sabemos que debemos hacer por aquellos que encontramos en nuestro camino, que tengan necesidad. El Señor nos dio un ejemplo de esto, tanto en esta parábola y también a través del ejemplo de su propia vida. Concluyo con palabras del Papa Juan Pablo II en su carta sobre el significado del sufrimiento cristiano, donde hace referencia a la parábola que leemos hoy. Él dice, la parábola del buen samaritano pertenece al Evangelio del sufrimiento, pues indica cuál es la relación de cada uno de nosotros hacia nuestro prójimo que sufre. Podemos decir que el sufrimiento, que está presente en tantas formas tan diferentes en nuestro mundo humano, también está presente para desencadenar el amor en la persona humana, ese amor entregado hacia otras personas, en especial aquellos que sufren.